Cuando termines tus estudios, vas a tener que especializarte algo, jovencito. Y más te vale no cambiar de empresa, menos de rubro. Y algo más, si vas a hacer algo, más te vale ser el mejor. Nos dijeron que esa era la fórmula para el éxito garantizado, el camino a la felicidad, porque el que mucho abarca, poco basta. Cortemos con el discurso arcaico de que hay que renunciar a todo lo demás para poder sacarle partido a la vida. Hoy las reglas cambiaron. La inteligencia artificial, el fácil acceso a la información, el cambio constante, son los símbolos de lo rápido y complejo que se volvió el mundo. Ya no alcanza con ser muy bueno en una sola cosa. ¿Qué necesitas ahora? Capacidad de adaptación, pensamiento sistémico, saber moverte entre mundos. Básicamente, saber cuándo ser generalista y cuándo ser especialista. Toda mi vida viví rodeado de estos tipos. Los especialistas, fieles a su rubro, técnicos, satisfechos con lucirse en su disciplina, ignorando el resto a veces. Y por el otro lado, los generalistas, ultra inquietos, muchas veces pecan de ansiosos o de impacientes, pero que una vez que encuentran un entorno y métodos adecuados, logran ver más allá, ordenándose y abriendo caminos también de manera muy admirable. Y a ver, la realidad es que ambos tipos pueden fracasar rotundamente o ser sumamente exitosos. Por eso hoy vamos a detectar las particularidades de ambos extremos y hallar esas estrategias que van a permitirte ajustar tus decisiones y tu accionar a tu personalidad y a las expectativas que tenés de tu vida. Bueno, vamos brevemente con definiciones. Si tuvieras que decir que es un generalista, sería aquel que tiene un amplio rango de conocimientos en diversas materias, es decir, tiene muchas habilidades, que trabaja en paralelo de manera competente. No es un chanta que va picoteando un poquito de cada cosa y se considera un sabelotodo. Es muy bueno en lo que hace, pero no le preocupa ser el mejor. Simplemente prefiere, si no, potenciarse hasta cierto punto en que sus necesidades lo requieran, sin descuidar el resto. ¿Dónde suelen estar? En puestos de gestión, en emprendimientos, en pymes. Un ejemplo muy claro de esto es el polémico Elon Musk. Se mantiene al día tanto en inteligencia artificial, física, neurociencia, negocios. ¿Por qué? Porque su estilo de vida así lo demanda. Y del otro lado tenemos a los especialistas, esa persona que tiene conocimientos muy profundos en unas pocas cosas, de las cuales elige llevarlas de a una a la vez. ¿Para qué? Para perseguir la excelencia, concentrando toda su energía. Solemos encontrarlos en atletas olímpicos, músicos de orquesta, investigadores de universidades. ¿Quién más que nuestro amigo Messi? No, mira, bobo. Que lo veíamos dando entrevistas y parecía una persona media fría, tímida, pero que cuando recibe una pelota se ilumina y parece hasta un superhumano. Un contraste muy claro también en el deporte sería, por ejemplo, un strongman o crossfitter que se enfoca en muchas capacidades a la vez, respecto de un sprinter que simplemente tiene que concentrarse en correr más rápido cierta distancia. Y ese es el objetivo principal. Ahora hablemos de mitos. Ser generalista no significa ser un inseguro que no hace nada bien, pero tampoco ser un sabelotodo, superdotado, un iluminado. Simplemente sos una persona con muchas habilidades bien enfocadas. Y a la vez, un especialista no es necesariamente ni alguien tocado con la varita, cuyo objetivo es dedicarse única y exclusivamente a una sola cosa y sacrificar todo a costa de su destino, como tampoco alguien que no puede cambiar de rumbo, un friki cerrado, limitado. Además, muchas veces se cree que estas personas están motivadas siempre por un propósito, cuando en realidad, la gran mayoría de las veces, su éxito viene por disciplina y compromiso, no por diversión. Tuve un profesor en la carrera de ingeniería que nos decía que íbamos a tener que sacrificar todo lo relacionado a salud mental y física a costa de tener buenos resultados en la carrera, y que nuestro único aliado iba a ser la cerveza. Claro caso de sesgo egocentrista o de la propia experiencia, el cual a fin de proteger su identidad, interpreta estas formas de pensar como universales. Básicamente, si a mí no se me ocurrió otra solución para obtener buenos resultados, más les vale a los demás estar equivocados, porque si no querría decir que el pedestal que yo me puse a mí mismo era de cristal. Bueno, ahora vamos con las ventajas de ser generalista. Flexibilidad y apertura. Los generalistas pueden trabajar con una mentalidad menos sesgada en distintos roles o departamentos de manera integrada. Adaptabilidad. Es más fácil recibir a la novedad, a cambios tanto en el mercado, en la tecnología, como en la vida. Alguien con muchos proyectos paralelos, gracias a haber diversificado,
Si se le cae uno, aún tiene todo lo demás. Esto es muy aplicado en las finanzas y la analogía más conocida es la de los huevos en las distintas canastas. Si tenés todo en la misma canasta y se te cae, sonaste. Si tenés en varias, el riesgo es mucho menor. Y en términos de innovación, el hecho de exponerte a distintos escenarios, en general, nos hace mejores detectores de valor, por esos vínculos inesperados que se detectan. Esas sinergias que por analizar y asociar conceptos aparentemente inconexos, lejanos en su superficie, pero quizás con una esencia en común. En pocas palabras, la profundidad te da precisión y la diversidad, visión. Y la última que vamos a nombrar es la capacidad para gestionar proyectos. Esto es clave en startups y pymes, por ejemplo, que requieren, con menos empleados, cubrir más funciones, coordinando e integrando esfuerzos entre distintos equipos, tecnologías, etc. Ni hablar del impacto en los emprendimientos, donde el hecho de ser generalista te permite diversificar tu red de contactos, encontrar más oportunidades, y la persona es la que debe ejecutar el plan, venderlo, planificarlo y todo lo demás. Bueno, ahora vamos con los problemas que trae ser generalista y cómo mitigarlos. El primero, obvio, parálisis por sobreanálisis por la cantidad de opciones posibles. FOMO. Esto lo trata mucho Barry Schwartz en La paradoja de la elección, que explica cómo tener más opciones desencadena mayores niveles de ansiedad y menos acción. Cómo evitar avasallarte ante estas situaciones, con la mirada del experto, con experiencia real. Es decir, esas personas que consiguieron lo que vos buscás, cómo lo hicieron, en qué se enfocaron. A la hora de buscar una profesión, por ejemplo, antes era súper sencillo. Eras o campesino o nómade. Hoy tenés 80 carreras universitarias y aún muchísimas más posibles profesiones. Con la presión social de que tenés que encontrar lo tuyo ya y casarte con eso de por vida. En mi caso, si bien cambié de carrera 2 veces, busqué las que tenían las habilidades que más me interesaban y que creían que tenían potencial para mi futuro. Negocios, formación en tecnología, pero una base científica sólida detrás. Pero sabiendo que iba a tener que complementarlo, porque ninguna carrera se va a ajustar al 100 a tu personalidad y a lo que vos querés. Si lo ves así, es porque elegís hacerlo con esos lentes. Sesgo de confirmación. Buscamos reafirmar lo que ya sabemos y ahorrarnos así la energía y el estrés que implica salir de nuestra inercia de pensamiento. Bueno, ahí entra otra disyuntiva. Si quiero hacer algo 100% fiel a lo que yo busco, ¿para qué hacer una carrera? ¿No puedo investigar por mi cuenta y formarme? Bueno, ese es un debate muy interesante que si te interesa lo dejo para tocar en otro video. Déjamelo en los comentarios y lo vemos. Otro punto grave es la tendencia a evitar dificultades y obstáculos. Porque lo que pasa es que tendemos a evitar los roces al tener muchos proyectos. Es decir, que cuando alguno de esos se va complicando o se pone interesante, lo primero que se nos ocurre es renunciar. Temática que toco en varios de mis videos en el canal, así que chumiátelos. Una buena estrategia, como somos una especie sumamente social, es buscar un entorno acorde. Que puede incluir tener un mentor que te inspire y te vaya guiando en el camino que ya vivió, o una comunidad que acompañe y contagie, promoviendo también esa competitividad sana, dando claridad a esos pasos que ya superaron y acompañándote en el camino. Bueno, un dato irónico es que este apoyo muchas veces se recibe de especialistas que tienen esa mirada sabia e imparcial, ya que si buscas absorber el mayor conocimiento en el menor tiempo posible para poder atacar muchas cosas, te conviene hacerlo de alguien que ya lo investigó a fondo, que va a saber qué atajos tendréis que tomar. En mi caso implicó rever con quién me junto, qué actividades hago, y claramente también implica invertir en docentes y demás profesionales. Otro punto también que sumó es meterme en comunidades de School, de Discord, etc. Hoy día hay comunidades por todos lados. Pero lo importante es que te rodees de gente con objetivos similares. Tercer punto es más estrés por saturación. Es un poco explícito. Demasiadas cosas por hacer y eso te quema. El cerebro está hecho para atacar una cosa a la vez. Y me pasa a mí con mis pasiones múltiples: música, deportes, ingeniería y la fascinación que implica meterse en distintos rubros e ir descubriendo las preguntas que van surgiendo, todo lo que no sé, lo grande que es el mundo. Claramente para gestionar esto lo he sufrido mucho, pero encontré varias estrategias para lidiar con ello. La principal es priorizar. ¿Cómo? Con el concepto de gestión de volumen efectivo de trabajo. Básicamente refiere a la cantidad de trabajo que vamos a hacer,
de cada cosa para conseguir mayor o menor nivel de progreso según qué tan vital sea esto. Para esto se usa la clasificación de los musts o necesarios no negociables, que lógicamente debe cubrir la mayor cantidad de tiempo de mana en tu día a día, porque es lo que querés exprimir al máximo. Luego en un siguiente nivel tenemos lo importante, es decir, que tiene un alto impacto, pero que se puede negociar ante urgencias o ante situaciones particulares. Claramente debería tener un espacio bloqueado en tu agenda, que luego, si por X motivo no lo puedes cumplir, es un daño menor. Y en un tercer escalón tenés lo favorable, es decir, nice to have. Lo que, si está, genial, suma, pero si no está, no pasa nada, ni me estreso. ¿Cómo aplico esto en mi vida? Por ejemplo, para la música. En este caso, el primer nivel tendría a el canto, que es mi no negociable, por el bienestar que me transmite, la forma de descargar tensión y estrés acumulado de la semana, por lo cual tengo 2 espacios como mínimo para dedicarle exclusivamente a eso después de trabajar. Y en los demás niveles tengo a la guitarra y la batería, que adoro tocarlos, pero tengo algunas prioridades por encima y hacen que si en una semana no puedo tocar, no me preocupa tanto. Es una excelente opción para mis ratos libres. Si te resuena esto, no estás solo. Yo ya lo viví y lo combatí. Así que si precisas una mano para ordenarte y te gustaría una visión externa de tu situación, no dudes en contactarme al privado. Yo encantado. Dale, déjala al piso. Para que tiró toda la mierda. Dámela. Estás demente. ¡Qué demonio! Dicho todo esto, ¿no hay algo que te haga ruido? ¿Están así, blanco-negro? ¿O hay un espectro intermedio que no estamos contemplando? Ahora vamos a hablar de grises. Como yo lo veo, el generalista es a la vez un especialista en reconocer y replicar patrones de aprendizaje, que identifica dónde se repiten esos sistemas o procesos gracias a exponerse en esos escenarios diversos que hablamos antes. Y ahí es donde entramos los tan bulineados ingenieros industriales, los que unimos esos componentes y esos distintos rubros. Los nexos. Y a la vez, otra cuestión es que los especialistas, tarde o temprano, deben abrirse y profundizar en distintos campos. ¿Para qué? Para ser competitivos y evitar volverse obsoletos. Esto le puede pasar, por ejemplo, a un entrenador físico, que si quiere ser competitivo, no alcanza con que sepa de rutinas, de biomecánica y de nutrición. Tiene que ponerse a investigar de bioquímica, de psicología deportiva, entre otros aspectos, que van a hacer que pueda profundizar en el entendimiento de los atletas que trabajen. Esto me lleva a la unión entre ambos polos, la dependencia mutua en el mundo laboral. Ser especialista, estamos de acuerdo que suele ser la estrategia más segura y la que más se valora en el mercado. Porque al haber menos gente haciendo lo mismo que vos, con ese nivel de profundidad, la demanda crece. Y además tener un nicho y poder resolver problemas específicos, en general trae consigo una sensación de autoridad y confianza gracias a esa percepción de exclusividad. Por ejemplo, si tenés una enfermedad muy exótica y tenés que elegir al cirujano que te va a operar, cuestión de vida o muerte, ¿a quién vas a elegir? ¿A uno generalista o a uno que tiene en su currículum que resuelve específicamente ese tipo de problemas? Claramente vamos a elegir al que enfocó más energía en resolver este tipo de casos. Y si bien el generalista siempre va a necesitar e incluso depender de especialistas para poder resolver problemas complejos, es vital que haya alguien que pueda identificar qué es lo que hay que delegar en equipos multidisciplinarios tan frecuentes hoy en día, ya que logran hacer interactuar y combinar el conocimiento de los distintos especialistas que hay. ¿Y vos? ¿A qué extremo considerás que te acercas más? Déjamelo en los comentarios y comentame también, que me interesa mucho entender en qué rubro está la gente que ve estos videos. Bueno, a ver, ahora vamos a hacer un pequeño apartado de la construcción de negocios, ya que muchas veces se recomienda iniciar como generalista para identificar en qué es lo que nos sentimos cómodos. Y una vez que sentimos que ya somos buenos y que encontramos lo nuestro, empezar a crecer y posicionarnos haciéndonos especialistas en eso. Y en una tercera etapa, una vez que ya se empezó a escalar, comenzar a abrir un poco el abanico de productos, de servicios o incluso a qué tipo de clientes nos estamos dirigiendo. Bueno, una breve reflexión de ser generalista. Desde mi punto de vista, la vida tiene mucho color cuando la veo así. Escuchar una canción sabiendo cómo se interpretan los arreglos de la guitarra, dónde colocó la voz del cantante o incluso la dinámica de la batería, es muchísimo más bello. Aunque este mismo sentimiento me pueden debatir que
lo puede sentir de manera opuesta un especialista que logró llegar a conclusiones y a un entendimiento de niveles asombrosos, que justamente es el objetivo que tiene, abriéndose a un mundo entero de detalles y variables que solo alguien dedicado puede ver. Si sentís que esta data te vino bien, no dudes en apoyar al canal, suscribiéndote con tu like y activa la campanita para enterarte de nuevos videos. Te doy un tiempito para que lo hagas, la verdad es que es algo que me ayuda muchísimo para poder seguir haciendo este tipo de videos. Bueno, conclusiones finales. Si bien se suele recomendar especializarse profesionalmente y ser un poco más generalista como persona, mi consejo y estrategia que veo que suele funcionar más es encontrar un núcleo donde apoyarte y volverte sólido para garantizar cierto nivel de estabilidad, seguridad, que te va a dar paz a largo plazo. Esto puede ser una profesión, un rubro, una habilidad, pero a la vez te invito a que tengas proyectos laterales y si se potencian con el principal que hablamos antes, genial. La idea es que esto complemente, te dé satisfacción, te abra la cabeza y prenda esa chispa que hay adentro de vos, tan característica cuando somos niños, lo cual con los años nos olvidamos de estimular y las últimas ocasiones en las que solimos vivir ese tipo de sensaciones es al aprender a manejar un auto o cuando cambiamos de trabajo en menor medida. Este rechazo a vernos principiantes, a ser vulnerables ante el resto, quién sabe, quizás algún día te lleve a descubrir una nueva especialidad que a la larga se vuelva tu nuevo núcleo si llega a pasarle algo al anterior. Y la realidad es que es un nuevo color que vas a traer a tu vida. Por último, algo que me parece muy interesante que quiero que te pongas a pensar es, si sos generalista, ¿es por elección consciente o es porque tenés miedo de jugártela por algo? Y si sos especialista, lo mismo. ¿Es por elección o te da miedo probar cosas nuevas? No dudes en dejarme en los comentarios qué clase sos y por qué crees que llegaste a hacerlo. Seas como seas, espero haberte sumado un granito de arena y que te haya alentado a explorar la vereda de enfrente. Porque en un mundo de constante cambio, la naturaleza nos muestra que el que sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta. Y para eso tenés que saber cuándo enfocar y cuándo expandir. Hola amigos, soy Mickey Mouse. Ajá, yo soy Finito y espero que disfruten el video mucho. Hola, hola, hola. Está demente, qué demonio.